Bienvenidos a esta serie de enseñanzas que se titula ¿Cómo crear un movimiento? Son los elementos claves para hacer discípulos. Esta es la lección número 1, la primera, la buena semilla. ¿Sí? Pues ese es el primer tema que vamos a estar viendo de esta serie de enseñanzas que sabremos que será de gran edificación para ustedes como líderes, pastores, para sus ministerios, para sus iglesias. Y pues ya con los testimonios que hemos escuchado en los videos anteriores de la introducción, pues vemos que Dios está haciendo algo diferente, Dios está haciendo algo que impacta a las iglesias para no solamente un crecimiento en números, sino ese crecimiento en la vida espiritual, en el reflejo de la vida espiritual de la iglesia. Pues vamos a comenzar con esta primera enseñanza que se llama la buena semilla. Sabemos que estamos hablando de que estamos basando esto en la parábola del sembrador. En Marcos 4 podemos verlo también, lo podemos ver en Mateo capítulo 13, pero vamos a leer qué dice en Marcos 4, desde el versículo 14. Dice, el sembrador siembra la palabra. Estos son los que están junto al camino. Donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismas, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y los engaños de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos que se sembró la semilla en la tierra buena, la cual oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Es bien importante esta parábola que Jesucristo nos está dando, nos está enseñando, porque muestra exactamente el motivo, el objetivo, lo que está en el corazón de Jesucristo para sus discípulos, para la iglesia. Y el deseo final de toda esta enseñanza, esta parábola, es que sus discípulos, que su iglesia den fruto, y no nada más fruto, sino den mucho fruto. Entonces ya vemos aquí 3 causas por las cuales la gente, la iglesia, los creyentes que reciben la palabra, que reciben el evangelio, no están dando fruto, solamente la buena tierra. Pero hoy vamos a ver algo bien importante, que es la semilla. La buena semilla es tener una semilla correcta nos va a llevar a tener unas plantas correctas, y esas plantas correctas van a producir árboles correctos, y esos árboles correctos van a producir frutos correctos. Entonces la semilla es muy importante. La semilla es el evangelio que estamos predicando, y es muy saber y entender bien cuál es el evangelio de poder, ese evangelio que va a transformar las vidas de las personas. Y de eso trata esta serie, este primer tema de esta serie, ¿sí? Entonces vemos que un movimiento no es un milagro cuando observamos cómo una semilla se convierte en una planta. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que ver el crecimiento de una planta no es en sí un milagro, sino que es un proceso natural. Y lo que se requiere para que esa planta crezca fuerte y dé fruto, se requiere que tenga un proceso adecuado, en el ambiente adecuado, que tenga el cuidado adecuado para que esa planta, si sigue ese proceso, entonces el resultado va a ser un gran árbol que va a dar fruto. ¿Qué es lo que dice acá? Un movimiento no es un milagro cuando observamos cómo una semilla se convierte en una planta que termina cubriendo todo un campo. La semilla está creada con el poder de reproducirse y convertirse en un campo. Solo necesita los elementos y procesos adecuados para que esto suceda. Sin embargo, si quitas cualquiera de estos elementos,
puede crecer por un tiempo e incluso convertirse en una planta hermosa, pero será una pequeña parte de lo que podría haber sido. Entonces, para ver desde la siembra de la semilla en sí, la siembra de la semilla, el crecimiento y ver ese fruto, se requiere de ese proceso. Si tú quitas algo de ese proceso, posiblemente, y lo más seguro es que la planta no llegue a agarrar la madurez de la cual fue diseñada y no se pueda ver el fruto del cual fue diseñado. Entonces, si la planta lleva los procesos exactos sin quitar nada, vamos a llegar a ver de una manera natural, y va a ser un hecho que va a dar fruto y va a dar buen fruto. Lo mismo pasa con el movimiento en el crecimiento de los discípulos, ¿sí? Esto va a ocurrir si los elementos se hacen de manera correcta, ¿sí? Lo que queremos decir es que no es que ver una multiplicación, ver a los discípulos haciendo discípulos, viviendo la vida de Cristo de acuerdo al diseño de Dios, no llega a ser un milagro de decir, ahora haz un milagro Dios, transforma los corazones de los discípulos, transforma los corazones de la iglesia para que empiecen a multiplicarse, a evangelizar, a mostrar la vida del reino de Dios a través de ellos. No, hay que llevarlos a un crecimiento, a un proceso en el que el resultado final entonces va a ser fruto y mucho fruto. Entonces, si todos los elementos están correctos y puestos en su lugar, sin quitar nada de ellos, vamos a ver el crecimiento, ¿sí? Entonces, si no tomamos como ejemplo lo de las plantas y hacemos muchas veces nuestras propias ideas, nuestros propios métodos y formas, y no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al diseño de Jesucristo, entonces por eso es que no estamos viendo en nuestras iglesias ese avance, ese fruto, ese compromiso, esa entrega, ¿sí? Ese reflejo de la gloria de Dios que está impactando a las demás generaciones, que está impactando a las demás iglesias o impactando el entorno en el que vive la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ver los elementos necesarios para lograr este movimiento. El primero que vamos a ver en este tema, la semilla correcta, que dice así: la semilla correcta produce libertad de pecado. El evangelio, dice en Romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio en sí ya trae el poder de salvación, de transformación, ¿sí? De liberación, de llevar a las personas a una vida de santidad, de amor. Es el evangelio en sí el que lleva el poder. Esa es la semilla. La semilla ya viene con todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en una libertad de pecado, para que podamos nosotros crecer en un hambre por la palabra de Dios, para que nosotros podamos crecer en un anhelo, en un deseo de amar a la iglesia, de servir a la iglesia, de ver por la iglesia, de formar parte de la iglesia, ¿sí? Y también el poder que nos da el evangelio es la capacidad para que podamos nosotros obedecer la palabra de Dios, para obedecer los mandamientos de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, como dijimos, si hacemos el proceso correcto, la semilla correcta en este caso, entonces vamos a ver un resultado de mucho fruto. Todo comienza con la semilla y termina con muchas nuevas semillas. Ese es el principio fundamental de Dios creador. En la creatividad de Dios, Él así lo diseñó. Él dice que crezcan plantas que tengan fruto según su género, y que ese fruto va a tener semillas según su género, y van a reproducir más árboles de acuerdo a ese género por las semillas. Entonces el principio fundamental de Dios es la semilla. La semilla viene siendo entonces la unidad cargada de poder, cargada de información, que va a hacer que haya una multiplicación. Por eso este tema bien importante, la buena semilla, la que está cargada de poder, la que está cargada de avivamiento, la que está cargada del reino de Dios, el diseño de Dios, para que entonces el fruto sea una gran y masiva multiplicación de acuerdo al plan de Dios. Entonces el deseo de Jesucristo es que demos mucho fruto.
Todo comienza entonces como la semilla, nuevas semillas que dan semilla, las que pueden reproducirse a sí mismas. Este principio de las plantas, de la vegetación, es el mismo dentro de nuestras vidas, de nuestras congregaciones. Entonces, venimos a ver la semilla correcta. ¿Qué vamos a ver en este video con este tema? Las señales de que ya ha ocurrido un nuevo nacimiento. Vamos a ver de qué se trata eso, muy importante. ¿Qué semilla estamos sembrando? ¿Qué evangelio estamos predicando? Este es el segundo punto que vamos a ver. El tercer punto, ¿cuál es el fruto que buscamos? Este es muy importante. Y 4, herramientas y recursos que podemos nosotros tener para comenzar, ¿sí? Y después el último punto, el número 5, esto comienza contigo. Y el tema, este se llama Dame un año más. Vamos a comenzar entonces ya con el tema, con el primer punto, las señales de que ha ocurrido un nuevo nacimiento. Nosotros sabemos qué significa la palabra nuevo nacimiento. Jesucristo, hablando con Nicodemo, le está explicando que es necesario nacer de agua y del Espíritu, nacer de nuevo, para que podamos entrar al reino de Dios, para que podamos disfrutar todos esos beneficios eternos desde aquí la tierra que trae el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos de que realmente ha sucedido ese nuevo nacimiento en una persona? Entonces dice, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las señales, según la Biblia, de que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cuáles son las señales de que alguien ha nacido de nuevo? Así que apuntemos lo siguiente. El primero es, hay un anhelo por la leche pura de Dios. Hay un anhelo por conocer la palabra de Dios, por conocer más a Dios a través de sus enseñanzas, a través de la Biblia, conocer ese hambre. Yo quiero conocer, saber más quién es este Dios. Yo quiero conocer quién es Jesucristo. Yo quiero conocer quién es el Espíritu Santo. Yo quiero conocer quién es Dios Padre. Yo quiero conocer quién soy yo. Yo quiero conocer quién es el cuerpo de Cristo, quién es la iglesia. Yo quiero conocer, saber, estoy hambriento de los principios fundamentales de la palabra de Dios, los cimientos para mi vida. Entonces, una señal de que hay un verdadero nacimiento es que la persona está deseando conocer más de Dios, la leche pura de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, hay un anhelo por la leche pura de Dios. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura, para que por ella crezcan en su salvación, como niños recién nacidos. Si hay un nuevo nacimiento en Dios, entonces el deseo de la leche espiritual pura, ¿sí?, va a ser parte de las cosas principales que van a haber en la vida de una persona, por la cual con esta leche pura de Dios va a empezar ese crecimiento hacia esa salvación, ¿sí? Otro punto entonces va a ser también, otra evidencia, es que va a haber un amor por la iglesia, un amor genuino, un amor puro por el cuerpo de Cristo, un amor por las demás personas que son discípulos y que han entrado a esta familia de Dios, ¿sí? Dice en Juan, capítulo 3, primera de Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque nos amamos unos a otros. Cualquiera que no ama pertenece en la muerte. Está bien claro lo que dice aquí. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que ha habido ese nuevo nacimiento? Que el viejo hombre quedó ahí enterrado en el bautismo en agua. ¿Cómo sabemos que esa vida llena de pecado y de muerte, ahora tenemos una vida llena de luz, llena de Jesucristo, llena del reino de Dios? Es porque amamos, porque hay un amor. Ese amor que no existía antes, ahora se empieza a formar en la persona.
¿Mm? Antes no sentían amor, misericordia, no tenían ni deseos ni ganas de congregarse, de conocer más discípulos de Cristo Jesús, pero ahora en este nuevo nacimiento ya empieza un amor que brota dentro del corazón, que el mismo Evangelio, el mismo poder del Evangelio empieza a transformar nuestro interior. Entonces empieza ahora un sentimiento diferente de estar con los hermanos, estar aprendiendo, estar congregados, estar en comunión unos con otros, ¿sí? Es como en el libro de los Hechos, la primera iglesia, vemos que ellos anhelaban estar, vimos el primer punto, aprendiendo de las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Ellos estaban ahí, queremos saber, conocer más de la palabra. Segundo punto, ellos deseaban estar en comunidad, deseaban estar con los hermanos, deseaban quedarse, comer allá, disfrutar de unos con otros también, ¿no? Conocer más creyentes, nuevos creyentes. Todo eso es algo que sucedió cuando la primera iglesia surge y llega el Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Cosas que antes no sentían, ahora sí lo están sintiendo por la presencia misma de Jesucristo en sus vidas. El tercer punto es que la persona que realmente ha nacido de nuevo no puede continuar en el pecado, ¿sí? Ya ha sido liberado del pecado, sabemos, entendemos el poder que hay en el nuevo nacimiento, en el bautismo en agua. Cuando nosotros somos crucificados con Jesucristo, el poder del pecado ha sido destruido, como dice Romanos capítulo 3. Ya no tiene poder, ya no ejerce poder el pecado sobre la vida de una persona. Ha sido destruida ese pecado, esa vida de pecado, y cuando salimos del agua ahora nos unimos a una nueva vida. Tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, que es Jesucristo. Entonces, esa transformación, esa liberación espiritual de pecado a libre de pecado, es en el nuevo nacimiento. Y se da, y dice en 1 de Juan 3:9, ninguno que ha nacido de Dios seguirá pecando, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede continuar pecando porque ha nacido de Dios, ¿sí? No significa, no nos vayamos al extremo de que ya nadie debe de pecar. El que haga un pecado ya no es nacido de nuevo. El que haga un pecado ya realmente no es, no pertenece al reino de Dios. No estamos diciendo eso. Es que nuestro corazón es transformado. Ya no podemos disfrutar el pecado como lo disfrutábamos antes, cuando éramos esclavos al pecado, ¿sí? Ahora nosotros cuando caemos, cuando tropezamos, cuando fracasamos y estamos en esa debilidad del pecado en nuestra carne, ¿sí? Ya no es un disfrute, sino es un sentir que el Espíritu Santo nos redarguye y dice, no quiero, no deseo, no es la vida que yo quiero tener. Ya no es mi naturaleza el estar viviendo así. Uno ya no lo disfruta, uno se siente conmovido y se siente triste por haber entristecido al Espíritu Santo, ¿no? Entonces la vida empieza a cambiar en nuestra manera de ver y vivir y enfrentar el pecado. ¿Cómo nosotros enfrentamos esa debilidad o ese pecado que se comete? ¿Cómo nosotros lo enfrentamos? ¿Cómo lo confrontamos? Ya es muy, muy diferente a cuando una persona era esclava al pecado antes del nuevo nacimiento, ¿sí? Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado, Romanos 6:22, ahora que hemos sido liberados del pecado en el nuevo nacimiento, en el bautismo en agua, y se han hecho siervos de Dios, el fruto que obtienen lleva a la santidad y como resultado tienen la vida eterna, ¿sí? Estamos viendo acá que hay un fruto en este nuevo nacimiento. El pecado ha sido destruido, ya no tiene dominio sobre la vida de esta persona nueva que ha nacido de nuevo. Ya no tiene control sobre la vida, sino ahora Jesucristo, el Espíritu, tiene el control y nos lleva a un fruto de santidad. El deseo puro, el deseo de estar bien delante de Dios, el deseo de estar siempre en su presencia, en ese corazón limpio. También vemos, como el cuarto punto, que no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído,
¿Mm? El cuarto punto habla de un fruto que hay. De las personas que reciben este nuevo nacimiento, han tenido un encuentro real con el Salvador. Han tenido un encuentro real con aquel que puede quitar los pecados de su vida y destruir todo ese pasado lleno de maldad, y dar una esperanza ahora de vida eterna, y que ahora sabemos que somos parte de un reino. Somos de una nación, una nueva ciudadanía que es en Jesucristo. Todas las cosas que transforman nuestro ser, que liberan nuestro ser, ¿sí?, que nos dan esperanza, obviamente es algo que no queremos callar. Es como cuando tú compras un producto, ese producto estuvo muy bueno, te ayudó, y tú dices, este producto me sirvió bastante, tengo que recomendárselo a mis demás amigos, familiares, que lo sepan, para que también sea beneficioso para ellos, ¿sí? Lo mismo sucede el Evangelio, cuando entra la buena semilla, cuando el Evangelio fue predicado correctamente, cuando el reino de Dios ha traspasado el corazón de la persona, entonces hay cambios, transformaciones, hay libertad, hay un verdadero amor, y tú dices, esto lo tienen que saber los demás. Hechos 4, 17, 20. Pero para evitar que se siga difundiendo su propaganda, el Evangelio, debemos advertirles que no hablen más nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron de nuevo a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿creen ustedes que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? No podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. No podemos. Esa es una evidencia de que han nacido de nuevo, de que el reino de Dios ha llegado a la vida de una persona. No pueden callar, no podemos callar. Así que las señales son, haciendo un pequeño resumen de esta parte, uno, el anhelo por la leche pura de Dios, ¿sí?, que desean recibir. Hay un deseo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo más a Dios, de escuchar la enseñanza por aquellos que Dios ha puesto en las vidas para dar esta enseñanza. La segunda es, entonces van a amar. Hay un amor que brota, un amor que antes no sentían, que no tenían, pero ahora empiezan a sentir un amor por la iglesia, ¿sí? El anhelo de asistir, de congregarse, de comprometerse, ¿sí? El anhelo de conocer más personas también. Y el punto número 3 viene siendo, no pueden seguir pecando. Hay un sentido de santidad, hay un sentido de honra, de le pertenezco a Cristo, no puedo seguir yo viviendo o haciendo lo que mi Dios, mi Señor, mi Salvador le desagrada. Entonces experimentan esa libertad de pecado. Y el punto número 4, no pueden dejar de hablar de Dios. Esas es personas que están compartiendo sus experiencias, compartiendo su testimonio, anhelando que sus familiares, amigos y personas puedan vivir esa misma experiencia, esa misma salvación, ¿sí? Entonces, son cosas que no es necesario obligar a las personas a hacerlo. Por ejemplo, si siempre tienes que decirle a la gente en tu congregación, le tienes que decir, por favor, lee tu Biblia, leíste tu Biblia, sin el conocimiento de la palabra, sin la revelación de la palabra, no puedes seguir, no puedes vencer, lee tu Biblia, y estás ahí tratando de convencer a las personas para que lean su Biblia. 1, 2, el que tienes que estar acarreando a las personas para que lleguen a la reunión y decir, necesitas estar con los hermanos, necesitas estar en el fuego, si no te vas a enfriar, si te apartas te enfrías, sigue, ven, y estamos acarreando a las personas, ¿sí? O también tenemos que estarle diciendo a las personas en cada prédica, en cada enseñanza, por favor dejen de pecar, ya dejen de estar haciendo esas cosas malas, dejen de estar pensando como piensa el mundo, dejen de vivir y actuar como actúa el mundo. Y estamos tratando, enseñanza tras enseñanza, reunión tras reunión, diciendo a las personas, arrepiéntanse y no pequen más. Entonces estamos en una situación que no está dando un buen fruto, que no está dando una luz correcta de acuerdo al diseño de Dios.
¿sí? Entonces también cuando estamos teniendo que decirle a las personas, acarreándolos y convenciéndolos, háblales de Jesús, predique el Evangelio, salgan y hagan milagros, señales, vayan y muestran el poder de Dios, sea luz donde quiera que se encuentren. Tenemos que estarles tratando de convencerles para que lo hagan y vemos que no lo hacen, ¿sí? Entonces, si tú te ves dentro de este cuadro, como líder, como pastor, dentro de tu iglesia, entonces aquí viene lo que queremos decir en todo esto, ¿sí? Si faltan estas señales, hay una razón. ¿Y cuál es esa razón? ¿Sí? En su lugar, bueno, si hay faltan esas señales, hay una razón para ello. En su lugar, ayúdales a nacer de nuevo. ¿Cuál es la razón? Que no han nacido de nuevo. Si no hay una evidencia de todas estas cosas, transformaciones en el corazón de los discípulos, de los congregantes, entonces no han entendido lo que es el nuevo nacimiento, no han rendido su vida en ese nuevo nacimiento. Quizás lo hicieron solamente como un trámite, como un símbolo, como una actividad más, pero no lo hicieron conscientemente en rendición, en entrega. Entonces ayúdeles a qué significa nacer de nuevo, y la decisión de pagar el precio para lo que Dios Jesucristo quiere hacer en sus vidas, ¿sí? Entonces estas acciones van a venir, una vez que uno nace de nuevo, estas acciones van a venir de manera natural, viene dentro, porque viene en la semilla del poder del Evangelio. No tienes que estar acarreándole o tratando de siempre estarles recordando a las personas a hacer estas cosas. El mismo Espíritu Santo, en el mismo poder del Evangelio, va a estar obrando en los que hayan nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Cuando compartes esta semilla, cuando compartes el Evangelio a las personas, tú puedes tener dos caminos. Y eso es la pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres compartir ese Evangelio, esa semilla, a una multitud de personas y que una multitud de personas tomen decisión en ese momento de entregar su vida a Jesucristo? Suena bien, pero después de un año, de esa multitud de personas puede ser que queden muy poquitos o posiblemente ninguno de los que tomaron la decisión de entregar su vida a Jesucristo, si la semilla no fue entendida, recibida como debe de ser, si la semilla no fue dada conforme al reino de Dios, ¿sí? O puedes compartir el Evangelio a algunas cuantas personas que tomen la decisión de entrar al reino de Dios, sean pocas, pero que esas pocas personas se formen como discípulos fuertes, que sigan corriendo la carrera, que ellos entonces tengan ese ADN del reino de Dios para multiplicarse, para dar fruto, para que hagan más discípulos, para que se logre el propósito de Dios, de Jesucristo, al enseñarnos esa parábola de Marcos 4, el buen sembrador, que las personas sean buena tierra, discípulos verdaderos, para que ellos den fruto, mucho fruto. Hemos sido diseñados, el Evangelio ha sido diseñado para que nosotros podamos dar mucho fruto, si hacemos el proceso correcto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué semilla estamos sembrando? Ese es el segundo tema. ¿Qué evangelio estamos predicando? Eso es bien importante también para que nosotros no diluyamos el evangelio, no lo hagamos fácil, no lo hagamos de una manera en que sea atractivo para la gente y la multitud diga yo quiero entregar mi vida a Cristo, pero luego no hay crecimiento, no hay fruto, no hay verdadera convicción en la vida de las personas. Entonces, pero vamos a ver entonces el evangelio de Cristo, lo que vemos en la palabra de Dios, cómo debe de ir esa semilla, de qué debe tratar esa semilla. Entonces dice, ¿cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Juan el Bautista? Cuando él habló, arrepiéntanse. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús? Arrepiéntanse. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Pedro? Arrepiéntanse. Lucas 24:47, Jesús dijo, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que Jesús dijo, que se predique arrepentimiento en su nombre. ¿Cuáles son las primeras palabras
que sale de nuestra boca hoy cuando entregamos esa semilla del Evangelio. Y lo que podemos ver nosotros, y muchas veces yo caí en ese, también en ese error, es cree. Lo primero que decimos, cree en Jesucristo, cree en Él es el Salvador, Él vino, dejó su trono, se despojó y vino con nosotros. Generalmente la primera palabra que sale de nuestra boca cuando estamos entregando la semilla del Evangelio, cuando estamos evangelizando, es cree. Pero lo que estamos viendo aquí es que no fue eso lo primero que dijeron ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni Pedro. Ellos lo primero que dijeron es arrepiéntanse. ¿Sí? El arrepentimiento es lo primero que salió. Entonces, otra pregunta también que es importante, ¿sí? Cuando se bautizaban las personas en la iglesia primitiva, ¿cuánto tiempo pasaba o cuál era el proceso en la iglesia primitiva para que las personas que recibieran el Evangelio, la palabra y la creyeran, entonces se bautizaran? ¿Cuánto tiempo pasaba? Tenemos opciones. ¿Será que el primer domingo después de que creían, esperaban al domingo para bautizarse los que creían? ¿Pasaba eso? ¿O después de 7 semanas de enseñanzas, después de un curso de lo importante que es bautizarse, ¿sí? Y terminando el curso haces tu examen y si apruebas tu examen estás ya listo para bautizarte? ¿Es lo que hacía la primera iglesia? No. O en ese único día del año, cuando lo planificaban como un gran evento en el calendario de la iglesia, y esto es real. No estamos diciendo algo que se esté inventando, es real. Muchas iglesias tienen un día al año planeado para que ese día sea el día de bautismos. Entonces, ¿qué significa esto? Si esto está sucediendo en tu iglesia, en tu comunidad, una cosa que significa es que no han entendido lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el bautismo en agua. No han entendido el poder que hay detrás, de la realidad espiritual, de lo que hay detrás de este nuevo nacimiento, de este bautismo en agua. ¿Sí? Entonces, dice la respuesta, como probablemente sabes, que todos se bautizaban el mismo día en que se arrepentían y creían. No solamente es creer, lo importante es el arrepentimiento, ese entendimiento de que hemos fallado, ese entendimiento de que nosotros somos los que pecamos, ese entendimiento de que Jesucristo allá en la cruz, recibiendo un castigo y una vergüenza expuesta públicamente, Él lo hizo sin haber hecho nada malo, sin haber fallado, ni una vez pecó. Pero saber y entender, yo sí pequé, yo debería de estar en esa cruz, yo debería de estar en siendo avergonzado públicamente, porque yo fui el que pequé, yo lo puedo reconocer en mí. Cuando llegamos a ese reconocimiento, yo he fallado, he vivido sin Cristo, he vivido haciendo mi propia voluntad, en mis propios planes, en mi egoísmo, buscando mi propia felicidad y mi propia seguridad, pero Jesucristo no ha sido parte de mi vida. Entonces llegamos a ese arrepentimiento. Cuando ellos predicaban el Evangelio, ¿sí? Vemos en Hechos capítulo 2 que cuando predica el Evangelio, Pedro al final dice, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Comienza diciendo, arrepiéntanse. Ellos estaban compungidos de corazón al escuchar el Evangelio. Ellos ya entendían, nosotros fuimos los que crucificamos a Jesucristo. Nosotros matamos al Creador, al Mesías, al Rey de Reyes, a Dios mismo, lo acabamos de crucificar. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Estamos perdidos. Necesitamos un Salvador. Entonces, cuando las personas llegan a entender, al escuchar el Evangelio y decir, necesitamos un Salvador, listo. El Evangelio ha llegado al corazón de esas personas, ¿sí? Y en ese mismo día, con el entendimiento de lo que es el poder del bautismo en agua, de lo que sucede en lo espiritual, entonces dicen, no quiero seguir un día más teniendo a Satanás como mi dueño y mi Señor. Hoy quiero destruir, romper toda ligadura con Satanás. Quiero cambiar de gobierno, del gobierno de las tinieblas al gobierno de luz. Quiero que Jesucristo sea el Señor y gobernador de mi vida. Para que suceda eso, ¿cuándo? El siguiente domingo, el siguiente año, después de un curso, no.
el que lo entiende dice, ahora aquí hay agua, ¿por qué no de una vez se destruya esa vida de pecado, se destruya toda legalidad que pueda tener el enemigo sobre mi vida por los pecados que he cometido, para que ahora yo viva para Cristo, para que Él sea el que gobierne y dirija mi vida? Entonces, en ese mismo día, aunque sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, vemos en la Biblia que en ese mismo momento se bautizaban las personas que caían rendidos en arrepentimiento al escuchar la palabra de Dios. Si nosotros vemos esto, lo leemos muchas veces en la Biblia, entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Seguimos caminando en lo mismo. Predicamos el Evangelio de Cristo, y cuando predicamos el Evangelio de Cristo, predicamos su muerte, la muerte de Jesucristo pagando el precio por nuestros pecados, ¿sí? También hablamos acerca de que fue sepultado, murió y fue sepultado, y también que Él resucitó. Eso es parte de la enseñanza o de la predicación del Evangelio, que es el Evangelio, sí, el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero todavía hay más dentro del Evangelio que muchas veces nosotros no usamos, no tocamos, no nos metemos en ese tema, ¿sí? Que Jesucristo ahora, en este momento, está sentado a la diestra de Dios, y que Él va a regresar para establecer un reino aquí en la tierra, ¿sí? El Evangelio debe incluir también esa esperanza de salvación, porque si estamos haciendo algo, si estamos tomando decisiones, si estamos decidiendo por dejar una vida de pecado y estamos decidiendo por entrar al reino, a caminar con Jesucristo, no es para beneficio aquí en la tierra, no es para beneficio nuestro. Nosotros no estamos buscando un beneficio terrenal. Ese es el problema del buen sembrador. Cuando Jesús está hablando, recibieron la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que las riquezas de este mundo, los afanes de este mundo, las persecuciones, mi autosatisfacción, ¿sí? Mi seguridad en este mundo, entonces es mayor. Y cuando empiezan las preocupaciones, empieza la escasez, o empieza a dominarnos o a ganar nuestro corazón esa avaricia por tener más y más, empezamos a olvidarnos del reino de Dios, empezamos a olvidar de esa salvación, empezamos a olvidar la obra de Jesucristo para nosotros y el plan de Jesucristo, y volvemos otra vez a una vida terrenal, y regresamos otra vez a dar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero, todo nuestro ser en cosas que son terrenales. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta lo eterno. Cuando una persona entiende lo eterno, decirle: Jesús, Dios, por favor, revélame la eternidad, revélame ese momento cuando tú regreses, revélame ese momento cuando tú bajes de las nubes y yo te vea cara a cara y yo pueda escuchar de tu boca el decir: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Revélame esas palabras de Jesucristo para que cuando yo entienda, comprenda lo que significa la eternidad, entonces todas las cosas de este mundo, todo lo que me puede ofrecer este mundo, vaya perdiendo, disminuyendo su valor, y podamos decir, como dijo Pablo: para mí eso ya es basura. Lo que yo quiero mientras vivo en este mundo es conocer a Jesucristo y vivir sus padecimientos para llegar a ese lugar eterno con Jesucristo. Entonces, dentro del Evangelio, el precio a pagar, pero también la recompensa eterna. No vivimos para este mundo, no somos salvos para vivir bien en este mundo, no somos salvos para ser sanos y vivir en libertad económica y sanidad del cuerpo y todos en un buen confort. No, somos salvos para que lleguemos a una vida eterna, para que reinemos con Él, para cuando Él regrese nos haya dado fieles. Ese es el Evangelio, es el Evangelio del reino, el Evangelio de la eternidad, y no el Evangelio de los beneficios temporales. Ese es el Evangelio: arrepentimiento, y también que Él regresará. Así que Jesús murió, nosotros morimos al pecado. Ese es el arrepentimiento. Jesús fue sepultado, nosotros nos despojamos del viejo cuerpo muerto en las aguas del bautismo. Ahí somos sepultados juntamente con Cristo. Es lo que lleva el Evangelio. La muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, ahí nos unimos a Él en su muerte.
Jesús resucitó, recibimos el Espíritu Santo como garantía, vivifica el poder de resurrección, el Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte, que es el Espíritu Santo. Él también nos levantará y nos llevará a una vida completamente nueva. Y el otro punto del Evangelio, del correcto Evangelio, saber, entender, enseñar, que les caiga como revelación que Jesucristo va a regresar para llevarnos a un lugar eterno que Él está preparando. Trabajamos hacia ese día en el que Él traerá resurrección de los muertos y la vida eterna en el reino de Dios. Trabajamos, somos salvos, entramos a su reino, nos sometemos a su señorío. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer las cosas que están en la voluntad y en el corazón de Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Estamos rendidos completamente. Le decimos: Jesús, te pertenezco a ti, ya no me pertenezco a mí. ¿Qué quieres hacer conmigo mientras yo tenga vida? Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Jesucristo fue muy duro hacia las personas que enseñaban, los que decían ser los maestros de la ley, los maestros de la palabra, los intérpretes de la ley. Muy duro, porque desde el corazón de esas personas estaba la semilla que ellos estaban dando. ¿Qué semilla estamos dando? ¿Le estamos dando en el reflejo de lo que es Dios en nosotros, de lo que es el reino de Dios en nosotros? ¿O estamos dando una semilla que conocemos en la palabra pero que no estamos viviendo? Mateo 23:13 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, cierran las puertas del reino de los cielos en la cara de la gente. Ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a los que están intentando hacerlo. Están llamando a la gente a congregarse, a que lleguen las multitudes, que los sigan, que los escuchen, pero ellos mismos estaban cerrando, abriendo las puertas de sus iglesias, de sus templos. Vengan multitudes, pero al mismo tiempo estaban cerrando la puerta del reino de los cielos para las vidas de esas personas, ¿sí? Ni ellos entran, ni tampoco dejan entrar a otros. Así que es bien importante, ¿verdad? El que está llevando la semilla, el testimonio, el poder de Dios, el reflejo de Dios, el reflejo de la gloria de Dios hacia las personas. Mateo 23:15: ay ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo converso. Y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Qué duras palabras de Jesucristo, pero es algo que debe de golpearnos, es algo que debemos nosotros llegar al momento en que seamos estrellados sobre la roca y podamos meditar acerca de eso, los que estamos entregando el mensaje del Evangelio, los que estamos llevando esta semilla, porque si nosotros mismos no lo estamos viviendo, no estamos viviendo esta realidad, entonces ¿qué estamos entregando a la gente? Solamente palabras, solamente una teoría, ¿sí? Y es lo que le está diciendo Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley, ¿sí? Porque dicen, están buscando más gente que vaya a sus templos, llenar ese lugar, ¿sí? Y van por todos lados buscando mar y tierra para ganar un converso, pero luego cuando los traen, como no tienen el verdadero evangelio, sino están cargados de egoísmo, están cargados de vanidad, de pecado, ¿sí? Viven dobles vidas, son hipócritas, está diciendo Jesucristo. Entonces eso estás reproduciendo en la vida de las personas y no están ayudando para las cosas del reino, al contrario, están siendo piedra de tropiezo para el crecimiento. Mateo 23:25: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, pero dentro están llenos de avaricia y desenfreno. Otra vez hablando duro a los que están entregando este mensaje, esta palabra, los intérpretes de la ley. Ustedes por fuera se limpian, se ven muy hermosos, se ven impecables, se ven con porte, tienen su porte, ¿sí? Son honorables en cuanto a su aspecto y su forma de tratar a la gente, pero por dentro, dice, están llenos de avaricia, están llenos de desenfreno. Mateo 23:26 dice: fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, y así también el exterior quedará limpio. Está hablando de que nosotros
debemos analizar nuestra vida personal, los que estamos entregando esta semilla del Evangelio, hacer un análisis de nuestra vida, tener el valor para hacer un análisis y decir, ¿quién soy yo entregando este mensaje? ¿Cómo estoy reflejando este mensaje? ¿Cómo estoy viviendo este mensaje? ¿Estoy viviendo este verdadero anhelo de conocer más de Dios? ¿Estoy viviendo un verdadero amor y sincero amor por el pueblo de Jesucristo? ¿Está habiendo una verdadera santidad? Un caminar en santidad y en pureza de acuerdo al corazón de Dios. Está habiendo a mí un anhelo verdadero de que otras personas conozcan el Evangelio y sean transformados para caminar como discípulos de Jesucristo. ¿Es real eso en mi corazón o no es real? ¿Hay avaricia en mí? ¿Hay maldad en mí? ¿Hay desenfreno en mí? ¿Qué hay dentro de mí? Es una confrontación directa para nosotros de Jesucristo a los que llevan y enseñan la palabra de Dios. Entonces aquí vemos en pequeños dibujos lo que es esto que Jesucristo enseñó en Marcos 4, también en Mateo 13, que es las semillas que cayeron en el camino, las semillas que cayeron entre rocas, las semillas que caen entre espinos y la semilla que cayó en buena tierra. Y esta buena tierra dio fruto y dio mucho, mucho fruto. El deseo de Jesucristo es que seamos buena tierra, que nos limpiemos, que limpiemos nuestro corazón de la dureza que hay en nosotros, que limpiemos en nuestro corazón las rocas de preocupaciones, miedos, temores, angustias, miedo a la persecución, que quitemos de nosotros esos espinos que son esas cosas que nos llevan a la avaricia, que nos dan, que ponen en nuestra anhelos y deseos en nuestra mente de obtener más, de seguridad en esta tierra. ¿Sí? Esos son los espinos que terminan ahogando el Evangelio, la palabra de Dios. Y que tengamos un corazón listo, un corazón de una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado para dar buen fruto. ¿Cuál es el fruto que buscamos? En el punto número 3, el fruto que estamos buscando. Si estamos entregando una semilla buena, es porque estamos buscando un fruto bueno. Si un agricultor va a sembrar la semilla, va a trabajar la tierra, va a limpiar la tierra, va a arar la tierra, ¿sí? Todo ese trabajo que va a hacer y el cuidado que va a tener de todo ese trabajo que hizo al sembrar la tierra, es porque tiene un objetivo. Y el objetivo es fruto. ¿Y cuál es el fruto que buscamos nosotros como sembradores de la palabra de Dios? 4 tipos de fruto. ¿Cuáles son estos? Los 4 tipos de frutos que deben tener nuestras vidas y también en aquellas de quienes estamos discipulando. Ya vimos que no solamente es una semilla del Evangelio para que las demás personas sean libres, transformadas, vivan el poder del Evangelio, sino sea también aplicado a nuestras vidas y sea realidad en nuestras vidas. Tanto en nuestras vidas como aquellos a los que alcanzamos y comenzamos a discipular. ¿Cuál es ese fruto? Entonces, recordemos las palabras de Jesucristo. Al árbol lo vamos a conocer por su fruto. El primer fruto es el amor. Es el más importante. Todo el reino de Dios se basa en amor. Dios es amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Todo lo que vemos, todo el resumen de la ley, todo eso es amor. Termina y comienza y termina en el verdadero amor de Dios hacia nosotros. Entonces, si el reino de Dios es amor, si Dios es amor, si este evangelio es un evangelio de amor, entonces lo que debe producir en nosotros es amor. Este evangelio lo que está destruyendo, lo que destruye, es lo que fue creado desde el jardín de Edén, cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva, que es un egoísmo, exactamente todo lo contrario al amor. Así que ahora Dios va a regresar nuestro corazón a su diseño original y poner un amor verdadero en nosotros y entre las personas que nos rodean. Gálatas 5, 22, 24 dice, el fruto del Espíritu. Ahí vemos el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo ha nacido, ha llegado, ha entrado, ha sido transformado, está transformando, va a haber un fruto. De ahí lo dice. Vamos a crecer en estos en el tiempo. Y deben de ser cosas visibles para los demás. El fruto del Espíritu es algo que, como la semilla, la planta va creciendo, tiene un proceso de crecimiento en el ambiente correcto.
¿Mm? Entonces, si permanecemos en el ambiente correcto, en ese ambiente que pone el Espíritu Santo para nosotros, con todos los elementos y herramientas que el Espíritu Santo ha diseñado para nosotros, si estamos en ese lugar correcto, en esa comunión correcta con el Espíritu, entonces va a haber un fruto que va a ser producido de manera natural. Gálatas 5, 22, 24 dice, pero el fruto del Espíritu inicia con el amor y todo lo demás se desarrolla con base a ese amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne, nuestras pasiones y nuestros deseos son exactamente lo contrario al amor. Porque esas pasiones y esos deseos lo único que hace es llenarnos a nosotros mismos, alimentarnos a nosotros mismos. Y dejamos de ver la necesidad y dejamos de ver que hay un mundo fuera que está clamando por un Salvador también. Y dejamos de ver que hay otras personas a nuestro alrededor. Porque nos estamos viendo a nosotros mismos. Pero el corazón de Jesús nos transforma para que dejemos de vernos a nosotros mismos y empecemos a ver que hay gente a nuestro alrededor que tiene necesidad de un Salvador, tiene necesidades emocionales, espirituales, tiene necesidades físicas, ¿sí? Y nosotros al llegar el Evangelio entonces somos una parte del corazón de Dios, una parte de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra, para ayudar, para bendecir, para ser de bendición a las personas de esta tierra. Entonces el fruto del Espíritu, todo esto lista que estamos viendo aquí, en nosotros, crucifica la carne. El fruto del Espíritu en nosotros destruye nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos. Eso es lo que hace el Espíritu. Así que el primero evidencia o el fruto que estamos buscando es ese amor. Pero también el amor, el fruto puede referirse a las buenas acciones, a las acciones que los creyentes hacen, ¿sí? Es un resultado de una fe con una motivación de amor. La fe sin obras está muerta y lo vamos a ver en Santiago 2, 15 al 18. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene ropa ni comida diaria. Si uno de ustedes les dice, vayan en paz, abríguense y aliméntense bien, pero no hacen nada para suplir sus necesidades físicas, ¿de qué sirve? De la misma manera, la fe por sí sola, si no va acompañada de acción, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se trata de hacer obras y ganar el corazón de Dios haciendo obras y sentirse bien y de que estamos haciendo bien porque hacemos obras. No se trata de eso. Se trata de que sea un reflejo de amor, un reflejo del fruto del Espíritu, ¿sí? Un reflejo de que hemos nacido de nuevo, de que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas, de que Jesucristo está reinando y el Espíritu Santo está tomando control de nuestras emociones, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros esfuerzos, de todo está tomando control el Espíritu Santo para que seamos de bendición a otras personas, ¿sí? Cuando el reino de Dios llega a nosotros, lo que queremos es, nace en nosotros un deseo de ver bien a las demás personas, de cuidar por las demás personas, de que estén, así como en el libro de los Hechos, de que todos decían lo que tenían, nadie decía de sí mismo, sino todos se compartían y todo era de todos y no había necesidad entre ellos, ¿sí? Un amor que da, un amor que sirve, un amor que es sacrificial, pero un amor verdadero. El segundo fruto que anhelamos y deseamos ver en los discípulos de Jesucristo, ¿sí? Es el evangelismo. Es una de las tareas más importantes que Jesús nos dejó. Cuando Él se fue, nosotros nos dijo, vayan, hagan discípulos, vayan, prediquen el evangelio, bauticen a las personas, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, hagan la obra, vacíen el infierno y lleguen en el cielo, ¿sí? Hablar, predicar el evangelio, llevar el mensaje a las personas que no conocen de Jesucristo es nuestra tarea principal.
Y debe ser también como parte de ese fruto, esa carga, ese sentir en nosotros el dolor de que hay personas allá afuera que siguen sufriendo sin un Salvador, que siguen bajo el dominio de Satanás, que siguen todavía en su propia corrupción, en su propio estilo de vida y necesitan de un Salvador, que nos duele el corazón al saber que existen esas personas a nuestro alrededor y que nosotros tenemos el mensaje para poder llevar y levantar a esas personas de acuerdo al plan de Dios y sus vidas sean nuevas y transformadas. Entonces, ese dolor debe ser también un fruto en nosotros de que el reino de Dios ha llegado. Jesús entregó su vida para salvarnos. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo por los demás. Juan 20:21. Otra vez Jesús dijo: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Jesucristo vino para mostrar el reino y salvar a esta humanidad, para dar un mensaje de salvación, para mostrar el camino al Padre. Y así como fue el enviado aquí, para ir por todos lados, por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las familias, así también ahora Jesucristo nos envía a nosotros a hacer y a continuar la obra de Jesucristo. Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca, para que todo lo que pidan en el Padre en mi nombre, Él se los conceda, ¿sí? Jesucristo dice: no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, y ese es un privilegio que nosotros que creemos, que entendemos, que estamos dentro de su reino. Es un privilegio decir: Jesús, fui escogido, ¿sí? Y dice: vayan ustedes y den fruto. Fuiste escogido, ¿sí? ¿Para qué? Para dar fruto. Fuiste escogido, ¿para qué? Para que des un fruto que va a permanecer para eternidad. No es un fruto terrenal que va a quedar y se va a quedar aquí en la tierra y no va a avanzar más. No, el fruto que vamos a dar es un fruto que va a ser para vida eterna. Va a durar hasta la eternidad y no va a ser destruido nunca, jamás. El 3, el fruto que buscamos, como individuos y como cuerpo, maduramos para edificar y construir. No solamente es ir por los de afuera, no solamente es ir a buscar a las personas, sino ver a los de adentro, a nuestra familia, la familia de Dios, ¿sí? Estamos también en el fruto que buscamos, que damos, es que vamos creciendo para ser capaces y ser capacitados para poder entrenar, enseñar a otros, para ser ejemplo de otros, para que el que caiga lo levantamos. Así como fuimos nosotros levantados, así nosotros también extendamos nuestra mano y levantemos a los demás, enseñemos la palabra de Dios, edifiquemos, construyamos dentro de la familia de Dios. Hebreos 5:12, de hecho, ya deberían ser maestros. El fruto, un fruto de un crecimiento, de una madurez, es que ahora ya nosotros no nada más estamos escuchando cada semana, sino nosotros somos capaces de dar, de enseñar, de instruir, de edificar. Ya deberían ser maestros, pero necesitan que alguien les enseñe de nuevo las verdades elementales de la palabra de Dios. Esas personas no estaban dando fruto. El fruto que esperaba Jesús no estaba ahí. Porque ya debieran de estarse reproduciendo, ya debieran estarse multiplicando y todavía seguían en las cosas fundamentales. No había un crecimiento, podría ser que habían rocas, podría ser que habían espinos en ellos que estaban evitando ese crecimiento para que ellos ya sean personas que enseñan a otros, ¿sí? Así que Jesús nos invita a que seamos buena tierra y estemos en el lugar correcto, crezcamos, maduremos y demos fruto, enseñando, edificando a otros. Efesios 4, 11, 13. Así que Cristo mismo dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, para equipar a su pueblo para la obra del servicio, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y seamos maduros. Esto está en el corazón de Jesús, que no nos quedemos como bebés, que no nos quedemos como niños espirituales, que vayamos creciendo hasta que seamos fructíferos en la obra de Dios, ¿sí? Hasta que así como los profetas, evangelistas, pastores, maestros, los apóstoles, todos ellos que crecen en una madurez para enseñar, para instruir, para ejercitar al cuerpo de Cristo, a hacer la obra
para capacitarlos a hacer la obra. Nosotros formamos parte de todo ese plan de Dios, capacitando y siendo capacitados, crecer en la unidad de fe, crecer a una madurez, a la madurez de Jesucristo. Eso está en el corazón de Dios. Ese es el gol de Dios para sus discípulos, que demos fruto. El cuarto fruto para ver en la vida de las personas que han nacido de nuevo es la santidad. Que podamos nosotros valorar la obra del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo que es el Espíritu de Dios, en el plan de Dios, lo que es el lugar que ocupa el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas, y el privilegio que nosotros tenemos de que podemos ser llenos del Espíritu Santo y que podemos hacer una habitación de Él, casa de Él. Hay que valorarlo, entenderlo, pedirle a Dios, dame revelación de estas palabras, dame revelación de lo que es el Espíritu Santo para mí, qué tan importante es el Espíritu Santo, cómo conducirme con Él, cómo caminar con Él, cómo aprender a vivir en el Espíritu Santo, viendo como Él vea, entendiendo como Él entiende, ¿sí? Haciendo la obra que nos pide hacer en el poder de Dios. Entonces, la santidad. Dios diseña el nuevo pacto. Dios nos da un nuevo pacto. Él termina un pacto anterior que no tenía la capacidad de transformarnos, un pacto antiguo que no tenía la capacidad de perdonarnos, que no tenía la capacidad de llevarnos a la presencia, a la intimidad, a la llenura del Espíritu Santo. Diseña un nuevo pacto, y esto es, en este diseño del nuevo pacto, ¿sí? Es para que nos dé la capacidad sobrenatural de poder vivir en algo que es imposible, humanamente hablando, vivir en santidad. El diseño de Dios, el poder de Dios por su Espíritu Santo, es que nosotros tengamos la capacidad de vivir en santidad. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Nosotros no podemos producir santidad. No le puedo decir a una persona, vive en santidad, y va a vivir en santidad porque yo le dije, ¿sí? Una persona va a vivir en santidad porque ahora vive en una intimidad, en una comunión, en un entendimiento, en una atmósfera, en un ambiente de relación con Jesucristo, relación donde el Espíritu Santo está gobernando, dirigiendo su vida completamente, donde hay sensibilidad al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en la Biblia vemos siempre, desde el principio hasta el fin, un llamado a vivir en santidad. Dice Levíticos 20:26, sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. ¿Cómo nos vamos a distinguir como discípulos de Jesucristo? ¿Qué es el fruto que vamos a mostrar a las personas? Es que va a haber en nosotros una vida de santidad, de que ya no vamos a caminar como ellos caminan, no vamos a hablar como ellos hablan, no vamos a ver lo que ellos ven, no vamos a aplaudir lo que ellos aplauden, sino que vamos nosotros a vivir para Cristo, para aquel que nos ganó y nos compró, para Él, para el reino, para lo eterno. Y ahí es cuando tenemos que aprender a vivir contracorriente, es decir, va a haber persecución a causa de vivir en santidad, va a haber persecución a causa de vivir haciendo lo correcto, pero esta santidad es lo que me lleva a ver cara a cara y ojo a ojo a mi Señor Jesucristo. Así que vale la pena la guerra espiritual, la lucha, el morir, el tomar nuestra cruz, el caminar cada día unidos a Jesucristo, a pesar de todas las personas nos odien o se alejen de nosotros. También dice Pedro, 1 de Pedro 1, 15 y 16, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay en este versículo hay dos frutos: el amor a las demás personas, buscar la paz, ser pacificadores. Ese es un fruto. Ahora yo no soy esa persona que causa divisiones, ahora yo no soy esa persona que causa conflictos, ahora yo soy un pacificador. Yo traigo unidad, yo ayudo a la unidad, a la reconciliación. Ese es un fruto muy importante de que Cristo vive en nosotros, ¿sí? Y la santidad, porque dice, sin esa santidad nadie verá al Señor. Así que estos frutos que estamos viendo son sumamente importantes, que es este amor verdadero, predicar el Evangelio, vivir en santidad,
Esos son los frutos más importantes a los cuales debemos estar trabajando dentro de nuestra iglesia. Que todos los elementos que nosotros tenemos como ministerios de jóvenes, de alabanza, de niños, de todos los ministerios que podamos tener, lo principal que es que esos ministerios no nos distraigan de estos frutos. Que los ministerios, la obra, las actividades no nos distraigan de esto, de amar verdaderamente, de predicar el Evangelio y de vivir en santidad, sino que todos esos ministerios ayuden, aporten a lograr estas tres cosas dentro de nuestras congregaciones. Que hay un amor verdadero, que hay una santidad, un corazón de santidad, que nos animemos a la santidad y que prediquemos el Evangelio. Con eso es una iglesia que da fruto de acuerdo al reino de Dios. Y así vamos creciendo. Un nuevo nacimiento, un bebé necesita cierto cuidado. Un niño necesita ciertos cuidados. Hasta que llega el momento en que ese niño se vuelve padre y entonces empieza a ser fructífero. De la semilla de papá, de dos personas, viene un nuevo fruto. Y de ese fruto son abuelos porque este niño va a crecer, va a ser su familia y va a tener hijos y ellos ya van a tener hijos, van a tener nietos y así dijo Jesucristo: multiplíquense y llenen la tierra. De la misma manera en lo espiritual. Este tema va a ser parte de los temas de esta serie. Lo vamos a ver completamente como un tema, ¿sí? A profundidad. Y va a ser muy hermoso, muy importante también ver esto. Pero lo que en el tema de dar fruto es, el plan de Dios es que no nos quedemos aquí, ni aquí, sino que nosotros seamos fructíferos hasta el momento en que podamos ser hasta abuelos espirituales. Entonces, 4 tipos de fruto que estamos buscando en las personas. El fruto espiritual, amor. El evangelismo, la carga por los perdidos, el trabajo que nos corresponde hacer. 3, llegar a madurar para poder edificar y ser bendición a las demás personas. Y 4, una vida en santidad. Ese es el fruto que debemos de trabajar y enfocarnos dentro de nuestras congregaciones. Puedes conocer el árbol por sus frutos, puedes conocer tu vida por tu fruto, puedes conocer tu iglesia por tu fruto, ¿sí? Hay que hacer eso, un análisis. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué fruto está produciendo mi vida? Y ser serios en eso, ¿sí? ¿Qué frutos está produciendo mi iglesia? Y ser serios en eso. Entonces dice, si vemos mal fruto o no tan buen fruto, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo y de la misma manera? ¿Por qué estamos en ese mismo proceso? Si sabemos que la metodología que estamos llevando, el proceso que estamos llevando de hacer iglesia, nos está llevando a no un buen fruto, ¿para qué seguimos en eso? Llega un momento, hay que hacer cambios, hay que hacer reformas para regresar al original de Dios, para que la iglesia dé ese fruto lleno de amor verdadero, lleno de santidad, lleno de evangelismo. Si continuamos sembrando con la misma semilla y de la misma manera, terminaremos, ¿verdad?, con más de lo que ya tenemos. Ahí tenemos que hacer la reforma. Ser muy sinceros con nosotros mismos. Hay herramientas, hay recursos que se pueden obtener. Pero nosotros trabajamos mucho en evangelizando, compartiendo a la gente, viendo cómo está la vida espiritual de las personas, con vasos, por ejemplo, predicamos, enseñamos en dónde te encuentras. Es una forma muy interesante de predicar y de discipular. También con cartas, las cartas que llaman witness cards, que son para predicar a las personas también y mostrarles en dónde se encuentran espiritualmente, qué decisiones importantes tienen que tomar delante de Dios. Son herramientas que se utilizan para poder ayudar a las personas, para que los discípulos prediquen el Evangelio, los discípulos hagan discípulos, ¿sí? También tenemos nosotros la escuela Lucas 10, que lo hacemos cada año aquí en Mérida, Yucatán, que tú puedes, ahí vamos a dejar los datos ahí abajo al pie del video, para que tú puedas contactarnos si tú quieres ser entrenado en la escuela Lucas 10 y les demos todos la información necesaria para que tú puedas venir con nosotros, internarte con nosotros y poder tener esta capacitación de ser formado como discípulo que hace discípulos, y que puedas llevar estas enseñanzas y esta transformación de vida a tus iglesias y continuar creciendo tu iglesia.
aquí en Mérida, Yucatán. Ahí vamos a dejar la información. Lo hemos hecho 4 escuelas y acabamos de terminar la 4ª escuela. Una gran bendición donde entrenamos a las personas a predicar el evangelio en las calles, a predicar el evangelio de casa en casa, a predicar el evangelio donde quiera que uno se encuentre, con los recursos que uno tenga a la mano. Pero lo más importante es que la gente conozca de Jesucristo y saber cómo entregar la semilla correcta, la semilla que va a traer fruto en la vida de las personas. ¿Sí? También hay una serie de enseñanzas que se llama las 4 etapas de la tierra fértil. Esta serie de enseñanzas que estamos viendo ahorita de la multiplicación es para pastores, líderes de iglesia, y para que abramos nuestros ojos y vemos cómo lo estamos, qué método estamos utilizando y que tenemos que hacer reformas, cambios en nuestros sistemas para poder empezar a ver una iglesia que crece. Pero esta serie de enseñanzas que se llama las 4 etapas de la tierra fértil, que lo pueden encontrar también en internet, también vamos a dejar los links ahí en los videos, ya es como mi discípulo va a aprender a hacer discípulos. Muchas veces las personas no están haciendo discípulos porque no saben cómo hacer discípulos, no saben qué enseñar, qué camino llevar, y esto te da un camino de enseñanzas para que tú puedas de manera didáctica, de manera muy pues, animada, de hacer discípulos, enseñar a las personas a hacer discípulos. Entonces, ¿dónde comienza la transformación? ¿Dónde comienza la transformación? La transformación no va a comenzar en tu iglesia. No estás esperando que tu iglesia empiece a hacer cambios, a que empiece a mejorar, a que empiece a amar, a que empiece a vivir en santidad, que empiece a evangelizar. No, ahí no empieza. No estés sentado esperando a qué horas va a suceder. No va a empezar en tu iglesia. No va a empezar con tu familia. Tus familias que son creyentes, esperando a que tus padres, a tus hermanos, a tus primos empiecen a hacer la obra para decir, ok, ya se están haciendo la obra, ya están viviendo esa vida de poder, vida del reino, vamos a entrarle. No, esto comienza con nosotros. Eso comienza contigo y conmigo, ¿sí? Ahí inicia esta transformación, esta multiplicación, que nosotros seamos la buena tierra, con una buena semilla, producir una buena semilla para poder nosotros ahora sí multiplicar el reino de Dios, el corazón de Dios por todas las naciones. Vamos a terminar con este tema, el 5, que dice, comienza contigo, y el nombre es, dame un año más. Eso está basado de una parte de la Biblia de Jesucristo. Nos enseñó una parábola de la higuera estéril en Lucas 13, 6, 9, que dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a buscar fruto en ella, pero no encontró nada. Entonces le dijo al que cuidaba el viñedo, hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Y le dice entonces, córtala. ¿Para qué va a ocupar la tierra inútilmente? Le dice, Señor, respondió el hombre, déjala por 1 año más y cavaré a su alrededor y la abonaré. Si da fruto el próximo año, bien. Si no, entonces la cortarás. Dame 1 año más. Puede ser que nuestra congregación, ¿sí?, nuestras iglesias no estén dando el fruto de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra de Dios, de lo que es verdadero fruto. Dile a Dios, Dios, dame 1 año más. Ahora voy a hacerlo con el proceso correcto. Ahora los voy a llevar al ambiente, a esa comunión correcta con Jesucristo y su palabra. Dice, dale 1 año. Y te aseguro que si haces esto, estarás en un lugar muy diferente en tu vida y en tu iglesia, ¿sí? Toda esta serie de enseñanzas nos va a llevar a esto, a renovar nuestra mente, a ser reformadores, a hacer los cambios, pero no cambios a lo loco, sino cambios en las cosas fundamentales, en los procesos fundamentales, y podemos decir que vas a ver fruto. En mi congregación, lo estoy hablando de mi propia experiencia como líder, como pastor, ¿sí?, que teníamos por muchos años 3 grupos. Y una vez que nosotros empezamos a caminar con las enseñanzas de Torben y todo esto, yo dije, prepárense iglesia, prepárense porque esto va a ser de crecimiento. Vamos a ver un crecimiento, estoy seguro, porque yo sé que esto es un plan de Dios y no es un plan
de un ser humano. Eso está en la Biblia. Si nosotros caminamos conforme, dando los pasos firmes en fe, de lo que creyéndole a Jesucristo en cada paso que demos, lo vamos a ver. Y ¿sabes qué? Hubo un crecimiento de 3 a 10 en un año. ¿Sí? Entonces no estamos hablando por hablar, es una realidad. Si nosotros decimos, Dios, necesitamos hacer cambios en nuestras iglesias, eso queremos hacer, ayudarte a lo que hemos aprendido, lo que nos ha funcionado, que es el reino de Dios, que es la palabra de Dios, que es el plan de Dios, también funcione para ti, ¿sí? Entonces, de aquí en un año tú puedes estar en un lugar completamente diferente al que te encuentras ahorita, ¿sí? Necesita un año para que para que las semillas echen raíces, para que crezcan fuertes, comiencen a multiplicarse. En un año verás lo que estamos compartiendo aquí es completamente verdad. Como testimonio digo, sí es verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Te atreves a mirar honestamente hacia la obra que estás haciendo, hacia tu iglesia? ¿Te atreves a mirar de manera honesta y sincera y decir hacia tu vida, tu ministerio? Y estás dispuesto, de lo que tú ves y sabes que tienes que hacer cambios, que no estás viendo la vida de un discípulo, que estás acarreando a la gente, que estás peleando con la gente para que viva la vida de Jesucristo y no ves cambios, no ves compromiso y estás luchando con eso. Entonces la pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Están dispuestos a dejar a aquellas cosas o esos métodos, sistemas que has estado haciendo, a dejarlos atrás, hacerlos a un lado, a quitarlos completamente? Y entonces, porque eso está impidiendo que estas cosas ocurran. Y realmente hay que pagar un precio para que esto lo podamos ver ocurrir, ¿sí? Nosotros pagamos un precio muy alto al decir, no podemos seguir como estamos haciendo, no estamos viendo fruto, estamos reuniéndonos y no vemos la vida de Cristo en las personas, por más que hacemos, por más que les enseñamos. Pagamos un precio muy alto que nos llevó tiempo, pero ahora estamos contentos, felices de poder ver a las personas viviendo la vida del discípulo, viviendo la vida de Cristo, el reino de Dios, extendiéndose, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio, enseñando la palabra, siendo discípulos. Esta realidad, viéndola en nuestros discípulos, ¿sí? Entonces, ¿estás dispuesto a pagar un precio? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo comience a construir, ¿sí?, su diseño en ti, y que tú hagas a un lado tu propio diseño, tu propio método? Quizás estás copiando métodos en otros lugares que están teniendo fruto o éxito, pero tú no encuentras todavía el camino, la manera, la forma, la identidad de tu grupo, de tu iglesia, para ver todo este fruto que Dios quiere hacer. Estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos en que la iglesia tiene que levantar bíblica, una iglesia apostólica, bíblica, fuerte, llena del Espíritu Santo, entendida, en comunión con Cristo, viviendo en santidad, no participando en las cosas de este mundo, sino al contrario, denunciando las cosas de este mundo, dispuestos a perder su vida por causa de Cristo, predicar el evangelio, sanar a los enfermos. ¿Estamos viendo esa iglesia? Pues te invitamos a que continúes viendo esta serie de enseñanzas y va a ser de gran bendición, estamos completamente seguros. Dios les bendiga y gracias por llegar hasta aquí.